La boda de mi propia nieta, y se olvidaron de mi existencia. Después de 50 años de matrimonio, 2 hijos, 4 nietos y una vida de sacrificio silencioso, me volví invisible en el único lugar donde más debía importar. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si a ustedes, aunque sea por un segundo, les parece familiar, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para contar estas historias que necesitan ser escuchadas. Me llamo Elena Martínez y tengo 73 años. El sábado pasado, me encontraba sola en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, vestida con un vestido azul marino que me había costado 4 meses ahorrar, aferrada a un pequeño regalo envuelto en un delicado papel floral. El sol de la mañana se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones de arcoíris sobre los pisos de mármol que habían presenciado innumerables promesas de para siempre. La iglesia olía a rosas blancas y perfume caro, a nuevos comienzos y viejas tradiciones. Llegué 30 minutos antes, como siempre hago para los eventos importantes. Mis manos artríticas alisaban la tela de mi vestido. Un modesto corte en A, con mangas 3/4 que ocultaban las manchas de la edad que me daban tanta pena. El vestido era nuevo, comprado en Liverpool durante sus rebajas de fin de temporada, la primera ropa nueva que compraba para mí en más de 2 años. Quería lucir presentable para el día especial de Emily. Quería pertenecer. La iglesia se llenaba de invitados. Sus voces creaban un suave murmullo de anticipación que me recordaba mi propia boda hace medio siglo. Mujeres con vestidos de diseñador se besaban en el aire mientras se ajustaban sus llamativas joyas. Hombres con trajes a medida discutían sus handicaps de golf y sus carteras de acciones. Todos parecían saber exactamente dónde pertenecían, moviéndose con la confianza de las personas que nunca habían cuestionado su lugar en el mundo. Emily, mi nieta, se casaba con Ricardo Thompson en lo que las páginas de sociales llamarían más tarde la boda del año. La ceremonia era elegante, costosa, todo lo que una joven novia podía soñar. Rosas blancas caían en cascada desde cada superficie disponible, con sus pétalos tan prístinos como la nieve fresca. Luces doradas centelleaban como estrellas capturadas a lo largo del altar. El organista interpretaba el canon de Pachelbel con la reverente precisión de alguien que entendía que estaba creando la banda sonora del día más importante de alguien. Observé a los invitados desfilar ante mí, con sus rostros iluminados con la alegría particular que proviene de celebrar la felicidad de otra persona. Reconocí a algunos de ellos, los colegas de Roberto de la firma de abogados donde había trabajado durante 37 años, las amigas de Julia de su club de lectura, parientes lejanos que aparecían en bodas y funerales con predecible regularidad. Asintieron cortésmente cuando me vieron, el tipo de reconocimiento que le das a las caras familiares cuyos nombres no puedes recordar del todo. Pero algo se sentía mal. Algo que aún no podía nombrar. Una creciente inquietud que se instaló en mi estómago como agua fría. Un ujier con un traje gris carbón se me acercó con una sonrisa ensayada, su portapapeles repleto de arreglos de asientos. «Buenos días. ¿Es usted de la familia de la novia o del novio?» «De la novia», dije, con la voz entrecortada. «Soy Elena Martínez, la abuela de Emily». Escaneó su lista, con el dedo recorriendo filas de nombres cuidadosamente impresos. Su sonrisa vaciló, volteó la página, revisó de nuevo, y luego me miró con confusión apenas disimulada. «Lo siento, señora, pero no veo su nombre en el plano de asientos. Permítame que consulte con la coordinadora de la boda. Señora. No señora Martínez. No la abuela de Emily. Solo señora». Me quedé allí, con mi bolso de charol apretado contra mi pecho como una armadura, observando cómo desaparecía entre la multitud de personal de la boda que se movía eficientemente. A mi alrededor, otros invitados eran escoltados a sus asientos asignados con la suave coreografía de una actuación bien ensayada. Podía escuchar fragmentos de conversación, discusiones sobre las hermosas flores, cumplidos sobre la elección del lugar por parte de Emily, especulaciones sobre dónde pasaría la luna de miel la feliz pareja. El ujier regresó 10 minutos después, con una expresión de disculpa pero firme. «Lo siento, señora Martínez.
pero parece haber habido un descuido. No tenemos un asiento asignado para usted. Quizás podría hablar con la madre de la novia. Mi hija Julia no estaba a la vista, probablemente recluida en el cuarto de preparación de la novia, preocupándose por los últimos detalles con la intensidad de una generala militar, coordinando una campaña. Me había ofrecido a ayudar con los preparativos de la boda. Me había ofrecido a dirigir las invitaciones, a arreglar las flores, cualquier cosa que me hiciera sentir útil, incluida. Julia sonrió y dijo: «Ay, mamá, no tienes que preocuparte por nada de eso. Lo tenemos todo bajo control. Bajo control. Todo menos un asiento para la abuela que había ayudado a criar a la novia». Me encontré de pie al fondo de la iglesia, contra la pared mientras llegaban más invitados. Mis pies, ya incómodos con zapatos que había usado quizás 5 veces en la última década, comenzaron a doler. La parte baja de mi espalda protestó por estar de pie tanto tiempo, un recordatorio de la artritis que había sido mi compañera constante durante los últimos 15 años. Entonces vi las tarjetas de los asientos. Cada banca tenía pequeñas tarjetas blancas con nombres escritos en elegante caligrafía. Doctor y señora Williams. La familia Thompson. Tío Miguel y tía Sara. Amigos de la universidad. Incluso acompañantes. Habían sido acomodados con cuidadosa consideración. Caminé lentamente por el pasillo lateral, mis ojos escudriñando cada fila con creciente desesperación. Señor y señora Chen, compañeros de trabajo de Northwestern Mutual, hermanas de la fraternidad de Emily. Mi corazón latía con fuerza con cada tarjeta que leía, cada nombre que no era el mío. A mitad de la iglesia, los encontré. La sección familiar. Primera fila, Roberto Martínez, padre de la novia. Segunda fila, Julia Martínez, madre de la novia. Tercera fila, familia extendida. Pero no Elena Martínez, abuela de la novia. Me habían borrado. De pie allí, en ese espacio sagrado, rodeada de gente celebrando el amor y el compromiso, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, que se había roto y remendado demasiadas veces para contarlas. Esto era algo más profundo, más fundamental. El último hilo frágil que me conectaba con la ilusión de que importaba, que mis 50 años de sacrificio y devoción me habían ganado un lugar en la boda de mi propia nieta. El organista comenzó la música de la procesión, y me retiré a un lugar detrás de un pilar de piedra, parcialmente oculta a la vista. Mis piernas temblaban mientras me aferraba al mármol frío para sostenerme, observando cómo Emily aparecía al fondo de la iglesia, radiante con el vestido de seda marfil que habíamos pasado horas eligiendo juntas. Llevaba el collar de perlas de mi abuela, el que le había regalado para su cumpleaños número 18. Llevaba un ramo de rosas blancas y velo de novia, cuya fragancia me llegaba incluso desde la distancia, pero fue el velo lo que casi me destruye. El delicado velo de encaje de Bruselas que había sido de mi madre, luego mío, y que luego le ofrecí a Julia hace 28 años. Julia lo rechazó, llamándolo pasado de moda, y no es mi estilo. Cuando Emily lo admiró en mi joyero la Navidad pasada, se lo ofrecí con lágrimas en los ojos. Ella lo aceptó, pero nunca me agradeció las semanas que pasé remendando cuidadosamente los pequeños desgarrones que el tiempo había creado, ni las noches que me quedé despierta, ajustando el largo para que le quedara perfecto. Ahora caminaba por el pasillo luciendo la historia de mi familia, guiada por mi esposo Roberto, quien irradiaba orgullo mientras se preparaba para entregar a la nieta que ambos habíamos ayudado a criar. Su rostro resplandecía con la particular satisfacción de un hombre que creía que estaba cumpliendo con su deber patriarcal, interpretando su papel asignado en una ceremonia que celebraba la tradición y la continuidad. Pero yo lo observaba todo desde detrás de un pilar, como un fantasma que atormenta la alegría de su propia familia. Mientras Emily y Roberto caminaban por el pasillo, los recuerdos inundaron mi memoria como la explosión de un dique dentro de mi pecho. 50 años de momentos en los que debería haber importado, cuando mi presencia debería haber sido esencial, cuando mi ausencia debería haber sido imposible de ignorar. Recuerdo la noche en que nació Emily. Julia tuvo complicaciones durante el parto, y Roberto estaba de viaje por trabajo, otra vez.
Pasé 18 horas en esa estéril sala de espera del hospital, caminando por pisos de linóleo desgastados hasta que mis pies sangraron en mis zapatos de andar por casa. Cuando el médico finalmente salió, exhausto pero sonriente, miró alrededor de la habitación vacía y preguntó: ¿Dónde está el padre? Viaje de negocios, dije, con las palabras sabiendo a cenizas en mi boca. Siempre era un viaje de negocios. Yo fui la que tuvo a Emily primero, después de Julia. Fui yo quien susurró su nombre como una oración, quien trazó sus pequeños dedos y le prometió un mundo de amor y protección. Fui yo quien se quedó esas primeras semanas sin dormir, cuando Julia luchaba contra la depresión posparto, alimentando a Emily con biberones de leche extraída a las 2 de la mañana, mientras mi hija dormía bajo el peso de los medicamentos que la hacían sentirse extraña para sí misma. Roberto regresó de su viaje cuando Emily tenía 3 semanas. Posó para fotos, aceptó felicitaciones de sus colegas, y volvió al trabajo el lunes siguiente como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado para mí. Había encontrado mi propósito nuevamente en esta pequeña persona que dependía completamente de mí. Cuando Emily aprendió a caminar, fue tomándose de mis manos. Cuando dijo su primera palabra, Gama, su intento de decir abuela, lloré lágrimas de pura alegría. Fui yo quien le enseñó a ir al baño, quien le enseñó a atarse los zapatos, quien le leía cuentos para dormir cuando Julia estaba demasiado cansada o demasiado ocupada con su carrera de bienes raíces que finalmente estaba despegando. Cuidé a los niños todos los fines de semana durante 12 años. Todos los fines de semana. Mientras Julia y su esposo Marcos iban a cenas, catas de vino, retiros para parejas, yo estaba en casa con Emily y su hermano menor Jake, haciendo pizza casera y viendo películas de Disney hasta que se quedaban dormidos en mi regazo. Nunca me quejé, nunca pedí pago. Nunca dije que no. Cuando Emily tenía 8 años, quería aprender piano. Las lecciones costaban $60 a la semana, dinero que Julia decía que no tenían, aunque Marcos acababa de comprar un BMW nuevo. Pagué esas lecciones con el dinero que había ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, $20 a la vez. Monedas contadas en la mesa de mi cocina bajo el brillo amarillo de mi lámpara de banquero. Emily tocaba maravillosamente. Durante 3 años, llenó mi pequeño departamento con Chopin y Mozart, con sus dedos bailando sobre mi viejo piano vertical, el que había comprado para las lecciones de Julia 30 años antes, el que Julia había abandonado cuando decidió que la música era demasiado difícil y que prefería enfocarse en animar a las porristas. Luego, Emily cumplió 11 años y descubrió el fútbol. El piano era aburrido, anunció. Quería dejarlo. Julia estuvo de acuerdo de inmediato. Los niños deben explorar sus intereses, dijo, como si 3 años de mi sacrificio económico fueran simplemente una fase exploratoria. Las lecciones de piano se detuvieron. El piano quedó en silencio. Emily nunca volvió a mencionar la música, pero yo guardé las partituras en una pila ordenada sobre el banco del piano, por si alguna vez quería volver a ello, por si alguna vez recordaba el regalo que le había dado. Cuando Jake tuvo dificultades en la escuela, fui yo quien lo llevó a clases de tutoría 3 veces por semana durante 2 años. Mi Honda Civic de 1998, con su aire acondicionado temperamental y sus frenos chirriantes, hacía ese viaje de ida y vuelta de 40 minutos religiosamente. Me sentaba en los estacionamientos de la biblioteca y en las cafeterías, leyendo novelas románticas para pasar el tiempo, mientras Jake trabajaba con tutores de matemáticas y especialistas en lectura. Marcos y Julia estaban demasiado ocupados con el trabajo. Estaban construyendo sus carreras, explicaron, construyendo un futuro para su familia. Alguien tenía que hacer sacrificios, y esa alguien siempre era yo. Pagué la tutoría de Jake también, $45 por sesión, $135 por semana, más de $5,000 al año. Tomé turnos extras en la biblioteca, colocando libros en los estantes hasta que mi espalda gritaba en protesta, trabajando durante los descansos del almuerzo para ganar suficiente dinero para darle a Jake la ayuda que necesitaba. Cuando sus calificaciones mejoraron e hizo el cuadro de honor por primera vez, Marcos y Julia publicaron fotos en Facebook, radiantes de orgullo. Muy orgullosos de nuestro chico, escribió Julia.
El trabajo duro da sus frutos. No se me mencionó. No me etiquetaron. Ni siquiera estaba en la foto. Durante los años de preparatoria de Emily, me convertí en su confidente de maneras que sus padres nunca conocieron. Me llamaba llorando por chicos que le rompían el corazón, por amigos que traicionaban su confianza, por la abrumadora presión que sentía por ser perfecta en todo lo que intentaba. Julia siempre estaba demasiado ocupada con las presentaciones y las reuniones con los clientes. Marcos viajaba constantemente, subiendo la escalera corporativa con una determinación implacable. Escuché a Emily sollozar por teléfono a medianoche, con el corazón roto por su dolor, mientras que simultáneamente se hinchaba de gratitud porque confiaba en mí lo suficiente como para compartir sus miedos más profundos. Le di consejos sobre la amistad y el perdón, sobre defenderse y reconocer su propio valor. Le dije que era hermosa, inteligente y capaz de cualquier cosa que se propusiera. Cuando el novio de Emily la engañó durante el último año, devastando las semanas antes del baile de graduación, fui yo quien condujo a 5 tiendas de vestidos diferentes para encontrarle un vestido nuevo, uno que la hiciera sentir segura y hermosa, yendo sola a un baile al que había planeado asistir con alguien que le había roto el corazón. También pagué ese vestido. $340, más dinero del que gasté en mí misma en 6 meses. Pero ver a Emily sonreír cuando se miraba al espejo, verla erguirse un poco más y levantar la barbilla un poco más, valió cada centavo que había ahorrado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo y saltándome mis citas semanales de café con mi amiga Margarita. La universidad trajo una nueva serie de exigencias financieras. Emily fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la escuela de sus sueños, pero la beca solo cubría la mitad de la colegiatura. Julia y Marcos habían ahorrado algo de dinero, pero no lo suficiente. Se sentaron en la mesa de mi cocina una noche, extendiendo los documentos de ayuda financiera sobre mi superficie amarilla de fórmica, con los rostros tensos por el estrés. No sabemos cómo vamos a hacer esto, confesó Julia, con la voz llena de lágrimas. Ella ha trabajado muy duro. Se merece esta oportunidad. Sin dudarlo, ofrecí mis ahorros para la jubilación. $37,000 que había acumulado durante décadas de cuidadoso presupuesto. Dinero que había planeado usar para la pequeña casa de campo junto al lago de Pátzcuaro, que soñaba con comprar algún día. Dinero que representaba cada hora extra que había trabajado, cada vacación que había omitido, cada lujo que me había negado en servicio de un futuro que de repente parecía menos importante que los sueños de Emily. «Mamá, no podemos tomar tu dinero de jubilación», protestó Julia, pero su alivio era visible. «¿Para qué lo estoy ahorrando?», pregunté, y lo decía en serio. ¿De qué servía la seguridad financiera si no podía usarla para ayudar a las personas que amaba? ¿Qué era la jubilación sin la satisfacción de saber que le había dado a Emily todas las oportunidades posibles para tener éxito? Firmé el cheque esa noche. $37,000 transferidos al fondo educativo de Emily, asegurando que pudiera asistir a la escuela de sus sueños sin la carga de una deuda estudiantil aplastante. Emily me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, susurrando, «Gracias, abuela», a mi oído con una intensidad que me hizo creer que el sacrificio valía la pena. Durante 4 años, le envié a Emily paquetes mensuales. Galletas caseras, calcetines calientes, tarjetas de regalo para la librería del campus, pequeñas cantidades de dinero de bolsillo metidas en tarjetas de felicitación con mensajes alentadores. Le escribí cartas de puño y letra, diciéndole lo orgullosa que estaba, cuánto creía en ella, lo emocionada que estaba de ver a la mujer increíble en la que se estaba convirtiendo. Emily me llamaba cada pocos meses, generalmente cuando necesitaba algo: dinero para libros de texto, consejos sobre un profesor difícil, apoyo emocional durante la semana de exámenes finales. Siempre estaba disponible, siempre lista para escuchar, siempre dispuesta a ayudar de cualquier manera que pudiera. Cuando se graduó con honores, con un título en marketing, yo estaba allí en la multitud, vestida con mi mejor vestido y sosteniendo un ramo de rosas amarillas, sus flores favoritas. La vi caminar por ese escenario con lágrimas corriendo por mi rostro,
sabiendo que mi sacrificio había ayudado a hacer posible ese momento. La foto del día de la graduación está en mi chimenea. Emily con su toga y birrete junto a mí, ambas sonriendo. Es una de mis posesiones más preciadas. La prueba de que a veces el amor es recompensado con momentos de pura alegría que hacen que todo el sacrificio valga la pena. Pero mientras estaba detrás de ese pilar observando su boda, me pregunté si alguno de esos momentos había importado a alguien más que a mí. Me pregunté si Emily recordaba las lecciones de piano, las sesiones de tutoría, el fondo universitario, las llamadas telefónicas de medianoche, los paquetes de cariño, el apoyo inquebrantable a través de cada triunfo y decepción de su joven vida. Me pregunté si 50 años de decir que sí, de anteponer las necesidades de todos los demás a las mías, de ser la constante confiable en una familia de personas demasiado ocupadas para notar mi presencia, me habían ganado algo más que esto: observar la boda de mi nieta desde detrás de una columna de piedra, invisible y olvidada en lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. La ceremonia terminó con aplausos y lágrimas de alegría de todos, excepto de mí. Permanecí congelada detrás de mi pilar, observando cómo los invitados salían en grupos, con sus voces brillantes de emoción por la recepción. Emily y Ricardo posaron para fotografías en las escaleras de la iglesia, con sus rostros radiantes de felicidad, mientras el fotógrafo capturaba lo que se convertiría en preciados recuerdos familiares. Me escabullí por una puerta lateral, evitando la fila de recepción donde tendría que explicar por qué no me habían sentado, por qué mi propia familia no había notado mi ausencia durante los momentos más importantes. Mi artritis se exacerbó mientras caminaba las 6 cuadras hasta mi coche, cada paso un pequeño recordatorio de mi edad, mi invisibilidad, mi creciente irrelevancia en las vidas de las personas a las que había dado todo para proteger y nutrir. La recepción se celebraba en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, un elegante hotel con vista a Chapultepec, donde Emily había soñado con celebrar desde que tenía 16 años. La había ayudado a investigar lugares, pasando horas en mi vieja computadora portátil navegando por fotos y leyendo reseñas, creando hojas de cálculo de costos y capacidad que imprimí y envié por correo a Julia cuando el correo electrónico parecía demasiado impersonal para algo tan importante. Para cuando llegué al hotel, con 30 minutos de retraso porque no tenía transporte y la ruta del autobús requería 2 transbordos, la hora del cóctel ya estaba en pleno apogeo. Mujeres con vestidos de diseñador se mezclaban en la terraza, sus joyas atrapando la luz de la tarde como diamantes dispersos. Hombres con trajes caros discutían negocios sobre whisky añejo y cócteles artesanales que costaban más de lo que gastaba en comestibles en una semana. Me acerqué a la recepción con cautela. Mi pequeño bolso de mano contenía el regalo que había envuelto tan cuidadosamente. Un marco de fotos de plata esterlina grabado con la fecha de la boda de Emily y Ricardo, comprado con el dinero que había ahorrado durante 3 meses caminando a la biblioteca en lugar de tomar el autobús. «Disculpe», le dije a la joven que administraba el plano de asientos, una chica rubia que no podía ser mucho mayor que Emily. «Soy Elena Martínez, la abuela de Emily. ¿Podría decirme dónde estoy sentada?» Escaneó la pantalla de su computadora con uñas perfectamente manicuradas, su expresión cambiando de cortesía profesional a preocupación confusa. «Lo siento, señora, pero no veo su nombre en nuestra lista. ¿Está segura de que está en la recepción correcta?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Estaba en la recepción correcta? ¿Estaba en la familia correcta? Después de 73 años de vida, ¿había confundido de alguna manera la boda de mi propia nieta con la celebración de otra persona? «Emily Martínez», aclaré, con la voz más baja de lo que pretendía. «Se casa con Ricardo Thompson. Esta es la recepción correcta». La chica escribió algo más, con el ceño fruncido por la concentración de alguien que intenta resolver un problema que no debería existir. «Veo la mesa de la familia Martínez, pero...» Hizo una pausa, claramente incómoda. ¿Quizás debería hablar con la madre de la novia? Julia no estaba por ninguna parte, presumiblemente ocupada con las tareas nupciales que no incluían reconocer la presencia de su propia madre. Deambulé por la hora del cóctel como un fantasma en mi propio funeral,
invisible para las personas que me conocían desde hacía años. Los socios legales de Roberto asintieron cortésmente cuando me vieron. El tipo de reconocimiento distante que le das a alguien a quien no puedes ubicar del todo, pero que asumes que deberías recordar. Elena. La voz de Marcos resonó por la terraza. Y por un momento, mi corazón se levantó. Finalmente, alguien que me ayudaría a navegar esta situación cada vez más surrealista. El padre de Emily se acercó con una copa en la mano y una sonrisa que parecía genuina, aunque un poco forzada. «Te ves encantadora», dijo, aunque sus ojos ya escaneaban a la multitud en busca de alguien más importante con quien hablar. «¿Estás disfrutando la recepción?» «En realidad tengo problemas para encontrar mi asiento», confesé, odiando lo patético que sonaban las palabras. «Parece que no está mi nombre en el plano de asientos». La expresión de Marcos cambió casi imperceptiblemente. Un atisbo de molestia cruzó su rostro antes de ser rápidamente reemplazado por una preocupación educada. «Oh, eso. Estoy seguro de que Julia puede solucionar eso. Ya sabes cómo son estas cosas, cambios de último minuto y todo eso». Miró su reloj, un Rolex que recordaba haber recibido como regalo de ascenso 5 años antes. «Debería ir a ver a Emily. Disfruta de la fiesta, Elena». Y se fue, dejándome sola junto a la barra con mi copa de vino intacta, la opción más barata del menú, pedida por costumbre más que por preferencia. Fue entonces cuando la vi. Laura, mi hermana menor, más salvaje, deslumbrantemente hermosa, deslizándose por la terraza con un vestido de seda lavanda que probablemente costaba más que mi cheque mensual de asistencia social. Se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio, a ser vista, a ser deseada y celebrada. Laura, que había sido el primer amor de Roberto antes de que se conformara conmigo. Laura, que había asistido a mi boda hace 49 años vestida de blanco. Una elección deliberada que todos fingieron no notar. Laura, que había besado a mi esposo en mi propia fiesta de cumpleaños número 40, mientras yo estaba en la cocina cortando el pastel para los invitados que estaban demasiado ocupados, riéndose de sus chistes, como para notar la ausencia de la cumpleañera. Laura, que había sido invitada a la boda de mi nieta mientras yo permanecía sin ser invitada en las sombras. Me reconoció de inmediato. Su rostro se iluminó con el tipo de sorpresa encantada reservada para los placeres inesperados. «Elena, cariño, te ves bien». La pausa antes de bien fue calculada. Una pequeña crueldad envuelta en afecto familiar. «Laura». Me las arreglé para mantener la voz firme, aunque mis manos temblaban alrededor de mi copa de vino. No sabía que estabas invitada. Su risa era musical, practicada. El sonido de alguien que había pasado décadas encantando a la gente para que olvidara sus crueldades casuales. «Oh, Emily insistió. Dijo que no sería una celebración familiar sin mí. ¡Qué chica tan dulce! Eso lo sacó del lado de Roberto, ¿no crees?» La implicación flotaba en el aire entre nosotras como gas venenoso. Esa dulzura, esa calidez, esa capacidad de amar, según Laura, provenían de la genética de Roberto, no de la mujer que había criado a Emily con infinita paciencia y devoción incondicional. «Es una chica maravillosa», dije en voz baja, negándome a morder el anzuelo. «Ah, sí lo es. Y tan realizada. Ese título en marketing de la UNAM, su nuevo trabajo en esa prestigiosa firma del centro. Roberto debe estar muy orgulloso. Por supuesto, siempre dijo que la educación era la clave del éxito. ¿Recuerdas cómo presionó a Julia para que fuera a la universidad cuando tus padres pensaban que era un desperdicio de dinero para una chica? Otro pequeño cuchillo, retorcido con precisión quirúrgica. El recordatorio de que Roberto había sido el progresista, el defensor de la educación de las mujeres, mientras que mis padres de clase trabajadora habían querido que Julia se casara joven y se saltara el gasto de la educación superior. La sugerencia de que cualquier éxito en nuestro árbol genealógico podría atribuirse a los valores ilustrados de Roberto, en lugar de a mis años de sacrificio y apoyo. «Hablando de Roberto», continuó Laura, con los ojos recorriendo a la multitud hasta que lo divisó cerca de la mesa principal. «Se ve maravilloso, ¿no? Distinguido.
Algunos hombres simplemente envejecen como el buen vino. Seguí su mirada hacia mi esposo de 49 años, el hombre que había amado fielmente a través de pérdidas de trabajo y problemas de salud, a través de la larga enfermedad de su madre y la repentina muerte de su padre, a través de décadas de pequeñas decepciones y pequeñas alegrías. Se reía de algo que Jake había dicho, con el rostro animado de una manera que rara vez veía ya cuando me miraba a mí. Sí, estuve de acuerdo, porque ¿qué más podía decir? ¿Que parecía un extraño? ¿Que el hombre con el que me había casado había desaparecido tan gradualmente que no lo había notado hasta este momento, de pie a la sombra de la calculada crueldad de mi hermana, que ya no reconocía a la persona con la que compartía cama cada noche? ¿Sabes?, dijo Laura, acercándose, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Me sorprendió tanto cuando Emily me llamó para invitarme. Le dije que no estaba segura de si era apropiado, dado... Bueno, ya sabes, la historia. No lo sabía. O más bien, sabía demasiado y no lo suficiente a la vez. Sabía del beso en mi fiesta de cumpleaños. Sabía cómo los ojos de Roberto seguían a Laura siempre que estaba en una habitación. Sabía de la foto que había encontrado en su cartera hace 10 años, una foto de Laura de 1974, tomada el verano antes de que Roberto me propusiera matrimonio, cuando todavía intentaba recuperarla de cualquier breve romance que la hubiera alejado de Chicago. Pero no sabía que Emily llamara directamente a Laura. No sabía de las conversaciones entre mi nieta y mi hermana que habían resultado en una invitación de la que yo no sabía nada. No sabía cuántas otras decisiones familiares se habían tomado sin mi opinión, cuántos otros momentos de mi exclusión habían sido cuidadosamente orquestados mientras yo permanecía felizmente ajena. Pero Emily insistió tanto, continuó Laura, interpretando mi silencio como una invitación a explayarse. Dijo: «Tía Laura, eres familia, tienes que estar aquí. ¿Te imaginas? A su edad, entendiendo lo importantes que son las conexiones familiares, incluso las complicadas. Es muy madura para tener 22 años. Tía Laura». Mi nieta llamaba a mi hermana tía Laura, mientras me llamaba abuela Elena, nunca solo abuela, siempre con el calificador, como si pudiera haber confusión sobre qué abuela se estaba refiriendo. La campana de la cena sonó, y los invitados comenzaron a moverse hacia el salón de baile donde mesas redondas vestidas con mantelería de marfil y platos dorados esperaban. Seguía la multitud, aún llevando mi regalo, aún esperando que de alguna manera hubiera habido un error, que apareciera un asiento, que alguien notara que yo pertenecía aquí. El plano de asientos se exhibía en un elegante caballete cerca de la entrada del salón de baile, con nombres escritos en caligrafía en cartulina color crema. Me acerqué con la desesperada esperanza de alguien que compra un billete de lotería, sabiendo que las probabilidades estaban en mi contra pero incapaz de evitarlo. Mesa 1. La mesa de los novios. Emily, Ricardo, Julia, Marcos, Roberto, los padres de Ricardo. Mesa 2. El cortejo nupcial y sus acompañantes. Mesa 3. Amigos de la universidad. Mesa 4. Compañeros de trabajo. Mesa 5. Familia extendida. Y allí, en elegante escritura, Laura Martínez. A mi hermana se le había asignado la mesa de la familia extendida. Mi hermana, que veía a Emily tal vez 2 veces al año, que nunca había cuidado niños, ni pagado lecciones, ni enviado paquetes mensuales, ni respondido llamadas telefónicas a medianoche. Mi hermana, que había sido invitada como familia mientras yo estaba en el pasillo sosteniendo un regalo para una recepción, a la que aparentemente no se esperaba que asistiera. Busqué en cada mesa, cada nombre en cada tarjeta, por si acaso me lo había perdido. Por si acaso había habido un error de transcripción o una adición de último minuto que no se había comunicado correctamente, pero no había ninguna Elena Martínez en ese plano de asientos. Había sido borrada, no olvidada, no pasada por alto, borrada, con la deliberada precisión de alguien que edita una fotografía para eliminar una figura no deseada de una composición por lo demás perfecta. De pie allí en el pasillo del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, rodeada por los sonidos distantes de la celebración y la risa, aferrada a un regalo que nunca sería debidamente apreciado, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí.
no mi corazón, que se había roto y remendado demasiadas veces para registrar otra fractura. Esto era más profundo. Este era el momento en que 50 años de creer que el amor y el sacrificio eventualmente serían recompensados con reconocimiento y respeto, finalmente colapsaron bajo el peso de la evidencia absoluta de lo contrario. ¿Me habían usado? La pregunta se formó en mi mente con una claridad cristalina, como si alguien la hubiera pronunciado en voz alta en el elegante pasillo de la recepción de la boda de mi nieta. Sí, me di cuenta con devastadora certeza. Me habían usado. Y entonces hice algo que nunca antes había hecho en 73 años de anteponer las necesidades de todos los demás a las mías. Me di la vuelta y me fui. Logré llegar a 3 cuadras del Hotel Four Seasons antes de que mi teléfono celular comenzara a vibrar incesantemente en mi bolso. El antiguo teléfono plegable que Roberto me había comprado hace 5 años. No necesitas nada elegante, Elena. Esto funcionará bien. Vibraba contra mi cadera como un insecto enfadado que exigía una atención que ya no estaba dispuesta a dar. Pero seguí caminando. El centro de la Ciudad de México se difuminó a mi alrededor, a través de lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. Los trabajadores de oficina pasaron apresurados en camino a citas del sábado por la tarde. Las parejas paseaban tomadas de la mano hacia el Zócalo. Las familias con niños pequeños sorteaban los cochecitos entre las multitudes de la acera. Todos ellos pertenecían a alguna parte. Todos ellos tenían personas que se darían cuenta si desaparecieran. El teléfono dejó de vibrar. Luego volvió a empezar inmediatamente. Luego, de nuevo. Encontré un banco en el Parque México. Mis piernas de repente incapaces de llevarme más lejos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba donde los niños jugaban mientras sus padres observaban con la vigilancia casual de las personas cuya mayor preocupación eran las rodillas raspadas y las siestas perdidas. Los envidiaba por sus problemas simples, su amor directo, su confianza en que la protección y el cuidado eran intercambios mutuos en lugar de sacrificios unilaterales. Finalmente, respondí al teléfono. «¿Mamá?» La voz de Julia era áspera con irritación, no con preocupación. «¿Dónde estás? La gente está preguntando por ti. La gente está preguntando. No, estoy preocupada por ti. No, acabo de darme cuenta de que no estabas aquí». La gente sin nombre ni rostro, estaba preguntando, lo que aparentemente hacía que mi ausencia fuera un inconveniente que necesitaba ser manejado en lugar de una crisis familiar que necesitaba ser abordada. «Me fui», dije simplemente. «¿Te fuiste? ¿Qué quieres decir con que te fuiste? No puedes simplemente irte de la recepción de la boda de Emily». La ironía fue tan aguda que casi me hizo reír. No podía irme de una recepción a la que nunca me habían invitado a asistir. Una celebración donde no se había reservado un asiento para mí. Una reunión familiar donde mi propia hermana había sido bienvenida mientras yo había sido borrada. En realidad, Julia, parece que sí puedo. Acabo de hacerlo. Hubo una pausa, y pude escuchar el ruido de fondo de la recepción. Risas, tintineo de copas, la banda tocando algo alegre y festivo. El sonido de la gente divirtiéndose en la boda de mi nieta, mientras discutían mi inconveniente ausencia. Mira, si esto es por la disposición de los asientos, hubo cierta confusión con los números. Podemos solucionar algo. Siempre hay sitio en nuestra mesa. Sitio en su mesa. Después de 50 años de hacer sitio para todos los demás en mi mesa, en mi casa, en mi vida, en mi corazón, me harían sitio. Como si fuera una adición de último minuto a una lista de invitados, en lugar de la mujer que había ayudado a criar a la novia. «La confusión», dije lentamente, «es que te olvidaste de que existía». «Mamá, no seas dramática. Ya sabes lo estresante que es la planificación de una boda. 1.000.000 de detalles que gestionar. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan». Mi eliminación de la boda de mi nieta fue solo una de esas cosas que pasan, como la lluvia en un picnic o el tráfico durante la hora pico. Un desafortunado descuido. No una traición devastadora de la mujer que lo había dado todo para asegurar que este día fuera perfecto. «¿Dónde está Emily?», pregunté. «Está ocupada. Ya sabes, cosas de novia, fotos, cortar el pastel pronto. Te llamará mañana.
Estoy segura. Emily estaba ocupada, demasiado ocupada para notar la ausencia de su abuela del día más importante de su vida, demasiado ocupada para preguntarse por qué la mujer que había pagado sus clases de piano y su educación universitaria e innumerables paquetes mensuales no estaba allí para celebrar su felicidad. ¿Y Roberto? Otra pausa, más larga esta vez. Papá está aquí. Bueno, ya sabes cómo es él en estas cosas, haciendo contactos con los otros abogados, contando historias de los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Cuando Roberto era joven y ambicioso y creía que estaba destinado a la grandeza, que de alguna manera nunca se materializó del todo. Cuando todavía me miraba como si fuera un premio que había ganado en lugar de un consuelo por el que se había conformado. Cuando todavía fingía que Laura era historia antigua en lugar de una presencia constante en la esquina de su conciencia. ¿Laura está sentada en su mesa?, pregunté. La pregunta flotaba en el aire como humo de un arma disparada. El silencio de Julia fue respuesta suficiente. Mamá, ¿lo está? Es solo. Ella también es familia. Familia complicada. Pero familia. Y Emily específicamente la quería aquí. Ya sabes cómo es Emily con eso de incluir a todos. Todos menos yo, aparentemente. El espíritu generoso de Emily se extendió a incluir a la tía que nunca le había cambiado los pañales, ni la había llevado a la práctica de fútbol, ni la había ayudado a superar una decepción amorosa, pero no a asegurar que su propia abuela tuviera un lugar en la celebración. Ya veo. No, no ves. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Así que hubo un error con el plano de asientos. ¿Y qué? Estas cosas se complican cuando estás planeando para 200 personas. Podrías haber encontrado a alguien con quien sentarte. Podrías haber pedido ayuda a un ujier. Podrías haberme llamado. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Habría hecho. La carga de resolver mi propia eliminación recayó en mí, naturalmente. Debería haber sido más proactiva para asegurar mi lugar en la boda de mi nieta. Debería haber llamado con anticipación para confirmar que mi asistencia era realmente deseada. Debería haber gestionado mi propia inclusión en lugar de asumir tontamente que 50 años de amor y apoyo inquebrantables me habían ganado un lugar automático en las celebraciones familiares. Me voy a casa, dije. Bien, vete a casa. Hazte la ofendida si quieres. Pero no esperes que Emily entienda por qué su abuela se marchó de su boda por un error en el plano de asientos. El teléfono quedó mudo, dejándome sentada en un banco del parque con el peso de las últimas palabras de mi hija sobre mí como un sudario fúnebre. En la versión de los hechos de Julia, yo era la que no razonaba. Yo era la madre difícil que había convertido un simple error logístico en un drama familiar. Yo era la abuela egoísta que había abandonado a su nieta en el día más importante de su vida. La narrativa ya estaba escrita. Elena Martínez, la mujer que no podía lidiar con un poco de confusión, que lo hacía todo sobre sí misma, que elegía crear problemas en lugar de soluciones. Para mañana, esa sería la historia que todos recordarían. No que me hubieran olvidado, sino que había reaccionado exageradamente. No que me hubieran borrado, sino que había sido difícil. 20 minutos después, mientras estaba sentada en mi Honda Civic en el estacionamiento subterráneo debajo de mi edificio de apartamentos, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número que no reconocía. ¿Abuela Elena? Soy Mike, el amigo de Emily de la universidad. Se suponía que me sentaría a tu lado en la cena, pero tu asiento está vacío. Emily dice que tuviste que irte de repente. Espero que todo esté bien. Criaste a una nieta increíble. Miré el mensaje durante mucho tiempo, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras se borraron. Alguien se había dado cuenta. Un extraño, un joven al que nunca había conocido, se había dado cuenta de que mi asiento estaba vacío. Un amigo universitario de Emily había estado esperando conocerme. Había sido asignado a sentarse a mi lado. Se había tomado el tiempo para comunicarse cuando desaparecí. Este chico, este extraño, había mostrado más preocupación por mi ausencia que mi propia familia. Escribí con mis dedos artríticos, tecleando lentamente las diminutas teclas. Gracias, Mike. Emily tiene mucha suerte de tener amigos como tú. Luego apagué el teléfono y subí los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento, con las piernas gritando con cada paso.
con el corazón latiendo irregularmente con el estrés del día. El pasillo olía al limpiador industrial de alfombras y al fantasma persistente de la cocina de la señora Chen desde el pasillo. Olores normales, olores reconfortantes. Los olores de una vida que me pertenecía, por pequeña y modesta que fuera. Mi apartamento se sintió diferente cuando abrí la puerta. Más pequeño, de alguna manera. Más silencioso. La luz de la tarde que se filtraba a través de mis cortinas amarillentas parecía más tenue que esa mañana, cuando me había ido a la boda de mi nieta, llena de esperanza y anticipación. Me senté en mi sofá deshilachado, el que había comprado hace 15 años en una tienda de segunda mano, el que había estado planeando reemplazar cuando pudiera permitírmelo, y miré a mi alrededor los artefactos acumulados de 73 años de vida, las fotos que cubrían cada superficie disponible, las fotos escolares de Emily, la graduación de Julia, Roberto con su uniforme del ejército antes de que nos conociéramos, la estantería llena de novelas románticas que me habían hecho compañía a través de décadas de noches solitarias, el pequeño televisor que miraba mientras cenaba sola la mayoría de las noches, el volumen subido demasiado porque mi audición no era lo que solía ser. Esta era mi vida, esta pequeña, tranquila y anodina vida que había construido alrededor de los márgenes de las vidas más grandes e importantes de todos los demás. Esto era lo que tenía para mostrar por 50 años de matrimonio, 30 años de maternidad, 22 años de abuelidad, un apartamento de un dormitorio lleno de las fotografías de otras personas y el eco del silencio de mi propia irrelevancia. El teléfono volvió a sonar, la línea fija esta vez, el viejo teléfono rotatorio que había sido de mi madre, con su estridente timbre que podía despertar a los muertos. Dejé que sonara, y sonara, y sonara. Finalmente, la antigua contestadora automática se encendió. Otra reliquia de una época en la que pensé que estar conectado importaba, cuando creía que estar disponible para ayudar era lo mismo que ser valorado por quien era. ¿Mamá? La voz de Roberto, áspera con impaciencia y algo que podría haber sido culpa. Contesta el teléfono, Elena. Necesitamos hablar de esto. Necesitábamos hablar. Después de 49 años de matrimonio, después de que me marché de la boda de nuestra nieta porque nadie se había molestado en incluirme, ahora necesitábamos hablar. Julia dice que te fuiste por algún problema de asientos. Eso es ridículo, Elena. Estás siendo ridícula. Estas cosas pasan en eventos grandes. Deberías haberlo manejado en silencio en lugar de montar un espectáculo. Montar un espectáculo. Alejarse en silencio era montar un espectáculo. Elegir no suplicar por una silla en la boda de mi nieta era un comportamiento dramático que reflejaba mal la capacidad de la familia para manejar las situaciones sociales de manera apropiada. Llámame, continuó Roberto. Vamos a solucionar esto. No dejes que el error de un organizador de bodas arruine el día de Emily. La máquina emitió un pitido, y el silencio llenó mi apartamento de nuevo. No devolví la llamada. En cambio, hice algo que no había hecho en años. Me di un baño caliente, usando las costosas sales de baño de lavanda que Julia me había dado para Navidad hace 3 años, las que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Encendí la vela de vainilla que había estado acumulando polvo en el mostrador de mi baño. Me serví un vaso del vino que guardaba para la compañía que nunca llegaba, y me hundí en agua lo suficientemente caliente como para hacer que mis articulaciones artríticas suspiraran de alivio. Por primera vez en décadas, no estaba completamente disponible para nadie que me necesitara. Mi teléfono estaba apagado. Mi contestadora automática podía capturar sus demandas y quejas y viajes de culpa, pero no tenía que escuchar, no tenía que responder, no tenía que arreglar nada ni disculparme por nada ni facilitar nada a nadie. Tenía 73 años, y finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía al anteponer a mí misma. El agua aún estaba caliente cuando escuché pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Pasos pesados, subiendo las escaleras con el ritmo decidido de alguien en una misión. Luego, un golpe en mi puerta. Firme, autoritario, impaciente. ¡Elena! La voz de Roberto, amortiguada por la puerta pero inconfundiblemente irritada. ¡Abre! Sé que estás ahí dentro. Me hundí más en la bañera,
dejando que el agua cubriera mis hombros, y cerré los ojos. Que llame. Durante 3 días, no abrí mi puerta. Durante 3 días, no devolví las llamadas telefónicas. Durante 3 días, viví como una mujer que no le debía nada a nadie. Y el silencio fue el sonido más hermoso que había escuchado. Roberto regresó 2 veces más. Sus golpes se volvieron cada vez más agresivos. «Elena, esto es infantil», gritó por la puerta el domingo por la mañana. «Estás avergonzando a la familia con este comportamiento». Los estaba avergonzando. Al existir tranquilamente en mi propio apartamento, al negarme a disculparme por su crueldad, al negarme a hacer que su traición fuera más fácil de digerir para ellos, yo era la que causaba vergüenza. El lunes por la mañana, sucedió algo extraordinario. Me desperté sin un despertador por primera vez en décadas. Ni llamadas telefónicas a primera hora de la mañana exigiendo mi ayuda. Ni diligencias urgentes que no pudieran esperar. Ningún horario ajeno dictando cómo pasaba mi día. La luz del sol que se filtraba a través de la ventana de mi dormitorio se veía diferente de alguna manera. Más suave, más dorada, como la luz de las pinturas de escenas rurales pacíficas. Hice café en mi pequeña cocina, usando la buena taza de porcelana que generalmente guardaba para las visitas, y me senté en mi pequeña mesa a observar cómo el mundo despertaba fuera de mi ventana. La señora Pérez, de enfrente del patio, tendía la ropa en su balcón, moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien que había aprendido que apresurarse conducía a errores y a que se cayeran las pinzas de la ropa. Un gato atigrado se asoleaba en el alféizar del apartamento debajo del mío, completamente contento con su pequeño trozo de calor y luz. Las voces de los niños flotaban desde el parque infantil detrás del edificio, sus risas puras y sin complicaciones. La vida sucedía a mi alrededor, y por primera vez en 50 años no era responsable de administrar nada de eso. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde antes de que naciera Julia. Fui a ver una película de la tarde, sola. Caminé las 8 cuadras hasta el antiguo cine de la calle Madero. Compré un boleto para una comedia romántica que había visto anunciada pero que nunca imaginé que tendría tiempo de ver, y me senté en la oscuridad durante 2 horas, viendo cómo los problemas ficticios de otras personas se resolvían con el tipo de precisa perfección que la vida real nunca ofrecía. La mujer a mi lado también estaba sola, probablemente en sus 60, comiendo bombones con el concentrado disfrute de alguien que había dejado de preocuparse por el contenido de azúcar y las calorías. Durante el intermedio, me sonrió y me dijo, ¿no es agradable hacer algo solo porque quieres? Solo porque quería. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería? ¿Cuándo fue la última vez que mis deseos habían influido en alguna decisión que tomé sobre cómo gastar mi tiempo, mi dinero o mi energía? Lo es, dije, y lo decía en serio. El martes trajo un golpe en mi puerta que sonaba diferente a las demandas enfadadas de Roberto, más suave, más tentativa. Cuando miré por el ojo de la cerradura, vi a Emily parada en el pasillo, todavía con su uniforme de trabajo del hospital de su nuevo empleo como coordinadora de marketing en el Hospital Español. Se veía cansada y más joven de sus 22 años, con su cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, que me recordaba a la niña que solía quedarse dormida en mi regazo durante las películas de los domingos por la tarde. Mi corazón se apretó con un amor familiar y un dolor más reciente. Esta era Emily, mi Emily, la niña a la que había ayudado a criar, cuyas lágrimas había secado, cuyos sueños había financiado. La mujer que se había casado hace 3 días sin asegurarse de que su abuela tuviera un lugar en la celebración. Abrí la puerta. ¿Abuela Elena? Su voz era pequeña, incierta. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado y la dejé entrar, observando cómo recorría mi apartamento con ojos que parecían verlo por primera vez. Los muebles modestos, la cuidadosa disposición de las fotografías, la evidencia de una vida vivida al margen de la abundancia de todos los demás. «Te traje algo», dijo, sacando un paquete envuelto de su bolso de gran tamaño. «Debería habértelo dado en la boda, pero yo no estaba en la boda. Realmente no. Estaba allí, pero no fui incluida, reconocida,
ni siquiera notada hasta que desaparecí. Desenvolví el paquete lentamente, mis dedos artríticos luchando con la cinta adhesiva. Dentro había un álbum de fotos, encuadernado en cuero color crema con Emily and Ricardo, grabado con letras doradas en la portada. Las fotos de la boda, impresas y ensambladas con obvio cuidado. «Quería que tuvieras la primera copia», dijo Emily, sentándose en mi sofá con la familiaridad de alguien que había pasado incontables horas allí. «Antes que mamá y papá. Antes que nadie más. Porque deberías ver lo hermoso que fue todo». Abrí el álbum con manos temblorosas. La primera página mostraba a Emily con su vestido de novia, radiante y resplandeciente, con el velo de mi abuela, con una confianza que me dejó sin aliento. Era hermosa. Era perfecta. Era todo lo que había soñado que llegaría a ser cuando la tuve en brazos cuando era recién nacida hace 22 años. Pero a medida que pasaba las páginas, surgió un patrón que se sintió como una lenta tortura. Foto tras foto de momentos familiares que habían sucedido mientras yo permanecía olvidada detrás de un pilar. Emily bailando con Roberto, Emily abrazando a Julia, Emily riendo con Marcos, Emily posando con Laura, mi hermana sosteniendo a mi nieta con el orgullo posesivo de alguien que reclama una relación que no había hecho nada para ganarse. Había fotos de la ceremonia donde mi ausencia era un vacío evidente. El banco familiar donde un espacio vacío marcaba dónde debería haber estado sentada. La fila de recepción donde todos, excepto yo, habían estado para felicitar a la feliz pareja. La recepción donde mi presencia faltante en la mesa familiar era visible en cada foto grupal. ¿Abuela? La voz de Emily era incierta. ¿Estás bien? Cerré el álbum y lo puse en mi mesa de centro, con las manos temblorosas no por la edad, sino por el esfuerzo de contener 50 años de dolor acumulado. ¿Por qué no fui invitada, Emily? La pregunta flotaba entre nosotras como un puente que finalmente era lo suficientemente valiente como para cruzar. El rostro de Emily se desmoronó, y por un momento pareció la niña de 8 años que solía llorar en mi hombro cuando otros niños eran crueles con ella. «Fuiste invitada», dijo rápidamente. «Por supuesto que fuiste invitada. Fue tu asiento el que fue el problema. Mamá dijo que hubo un error con el lugar, que no podían acomodar a tanta gente como habíamos planeado originalmente. Un error. A mi nieta le habían dicho que hubo un error, que mi ausencia se debía a limitaciones del lugar en lugar de a una exclusión deliberada. Emily creía que me había invitado, pero que circunstancias ajenas a la voluntad de nadie habían impedido mi asistencia. Emily», dije suavemente, «estuve en tu boda. Estuve allí para la ceremonia. Estuve detrás de un pilar porque no había un asiento para mí. Fui a la recepción, pero mi nombre no estaba en el plano de asientos. Laura fue invitada. Laura tenía un asiento en la mesa familiar. Pero a mí me olvidaron». El rostro de Emily se puso blanco. «Eso no es...» Mamá dijo que no podías ir. Dijo que te sentías cansada, que los eventos grandes se estaban volviendo demasiado para ti. Dijo que enviaste tus lamentos. La mentira era tan completa, tan cuidadosamente construida, que Emily había creído que estaba protegiendo mis sentimientos al no insistir en que asistiera a un evento que podría agotarme. Mi propia hija le había dicho a mi nieta que yo era demasiado mayor, demasiado frágil, demasiada molestia para incluirla en la celebración de su boda. «Estuve allí», repetí. «Te traje un regalo. Te vi caminar por el pasillo con el velo de mi abuela. Te vi cortar el pastel y bailar con tu nuevo esposo. Lo vi todo desde los márgenes, como una extraña que se había adentrado en la celebración de otra persona». Emily comenzó a llorar entonces, los sollozos feos y con el corazón roto que surgen al darse cuenta de que te han mentido personas en las que confiabas por completo. «No entiendo. ¿Por qué mamá diría eso? ¿Por qué me diría que no podías venir cuando estabas allí? Porque tu madre ha estado gestionando mi irrelevancia durante años», pensé. Pero no lo dije, porque era más fácil borrarme que explicar por qué no importaba lo suficiente como para reservar un asiento, porque mi presencia se ha convertido en un inconveniente en lugar de un regalo. «No lo sé», dije en cambio. «Abuela, lo siento mucho. No tenía idea. Si hubiera sabido que estabas allí, si te hubiera visto». Se secó los ojos con el dorso de la mano.
dejando rastros de rímel en sus mejillas. Lo hubiera detenido todo. Me hubiera asegurado de que tuvieras el mejor asiento de la casa. ¿Lo habría hecho? ¿O se le habría animado a continuar con la ceremonia, a no dejar que el problema de los asientos de la abuela Elena arruinara su día perfecto? Alguien me habría encontrado en silencio una silla plegable en la parte de atrás y me habría pedido que fuera comprensiva con el descuido. Sé que lo habrías hecho, dije, porque Emily era joven y tenía el corazón roto y todavía creía que el amor podía arreglar cualquier cosa, incluso heridas que habían tardado décadas en formarse. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. ¿Cómo puedo arreglar esto? La pregunta flotaba en el aire entre nosotras, cargada con el peso de un daño que no podía deshacerse. ¿Cómo se deshace a alguien? ¿Cómo se vuelve atrás e incluye a alguien que ya ha sido olvidado? ¿Cómo se repara la confianza que ha sido destrozada por la revelación de que tu familia te ha estado mintiendo sobre la mujer que te ayudó a criar? No creo que puedas, dije en voz baja. Emily se quedó durante 2 horas, llorando intermitentemente mientras yo preparaba té, y escuchaba cómo procesaba la magnitud de lo que había aprendido. Habló de su día de boda, de cómo me había buscado durante la recepción, pero asumió que me había ido temprano debido a mi salud. Habló de cómo le había preguntado a Julia dónde estaba, de cómo le habían dicho que estaba descansando en casa, de cómo había planeado llamarme al día siguiente para saber todo lo que me había perdido. Todo lo que me había perdido. Incluso Emily había sido llevada a creer que mi ausencia era una elección, que yo había optado por no participar en su celebración en lugar de ser excluida de ella. Cuando finalmente se fue, prometiendo llamarme pronto, prometiendo hablar con Julia sobre lo que había sucedido, prometiendo de alguna manera enmendar una traición en la que había participado sin saberlo, me senté en mi tranquilo apartamento y sentí que algo se movía dentro de mi pecho. La visita de Emily me había dado algo que no esperaba. La confirmación de que no estaba loca. No era demasiado sensible, ni dramática, ni irrazonable. Había sido deliberadamente borrada de la boda de mi nieta, y el borrado había sido encubierto con mentiras diseñadas para proteger a todos, excepto a mí. Por primera vez en mi vida, tenía evidencia de que mis percepciones eran precisas, que mi dolor estaba justificado, que el trato de mi familia hacia mí era tan cruel como se sentía. Y con esa confirmación vino algo más. La comprensión de que tenía una elección que hacer. Podía seguir aceptando este trato, acomodando su crueldad, haciendo que sus mentiras fueran más fáciles de mantener al pretender que creía en ellas. Podía volver a ser la mujer que nunca decía que no. Nunca se quejaba, nunca exigía el respeto que se había ganado a través de 50 años de inquebrantable devoción, o podía hacer algo diferente. Esa tarde, llamé a mi banco e hice una cita para la mañana siguiente. Luego llamé a mi abogada, a la que había consultado hace años cuando la madre de Roberto murió, y me dejó una pequeña herencia que él había intentado reclamar como bienes gananciales, e hice otra cita. Durante 73 años, había estado disponible para todos los que me necesitaban. Era hora de dejar de estar disponible. La reunión con mi banquera, la señora Rodríguez, duró 45 minutos y lo cambió todo. Durante 50 años, había permitido a Roberto administrar nuestras finanzas con la confianza de una mujer que creía que el amor significaba rendirse al control. Ahora, mientras estaba sentada frente al escritorio de la señora Rodríguez, revisando los extractos de cuenta, descubrí el alcance total de mi ingenuidad financiera. La cuenta corriente conjunta a la que había estado contribuyendo durante décadas contenía exactamente $1,200. La cuenta de ahorros donde había depositado cada centavo de mi salario de la biblioteca durante los últimos 10 años estaba casi vacía. $834 restantes de lo que deberían haber sido más de 30,000. Señora Martínez, dijo la señora Rodríguez amablemente, estoy viendo retiros significativos en los últimos 2 años. Grandes cantidades transferidas a cuentas de inversión que están únicamente a nombre de su esposo. Mis cheques del Seguro Social, mi pequeña pensión de la biblioteca, la modesta herencia de los bienes de mi madre, todo había sido sistemáticamente trasladado a cuentas a las que no podía acceder.
Había estado financiando mi propia irrelevancia, pagando mi propia borradura, mientras Roberto aseguraba su independencia financiera de la esposa, que se había convertido en una carga en lugar de una compañera. Me gustaría abrir mi propia cuenta, dije. Una cuenta corriente personal, solo a mi nombre. La señora Rodríguez sonrió. El tipo de expresión que sugería que había ayudado a otras mujeres a navegar por despertares similares. Por supuesto, podemos configurarlo hoy mismo. Esa noche, estaba sentada en la mesa de mi cocina con los documentos bancarios extendidos ante mí cuando llamaron a la puerta. No fueron los golpes enfadados de Roberto esta vez. Un golpe medido y autoritario que sugería que alguien había reunido refuerzos. Abrí la puerta y encontré a Julia, Marcos, Roberto y Emily de pie en mi pasillo, como una delegación de desaprobación. El rostro de Julia estaba tenso con la tensión particular que provenía de que sus narrativas cuidadosamente construidas fueran desafiadas. Marcos parecía incómodo, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. La expresión de Roberto era tormentosa. Emily se quedó atrás, con los ojos rojos de tanto llorar. «Necesitamos hablar», anunció Julia, empujando más allá de mí hacia mi apartamento sin invitación. Los demás la siguieron, haciendo que mi pequeña sala de estar se sintiera repentinamente abarrotada y sin aire. «Siéntate, mamá», ordenó Julia, gesticulando hacia mi propio sofá, como si fuera una niña que necesitara orientación para navegar por mi propio hogar. «Prefiero estar de pie», dije en voz baja. El simple acto de negación pareció sorprenderlos. Las cejas de Roberto se levantaron. Marcos se movió incómodamente. La boca de Julia se apretó en la fina línea que había precedido a innumerables sermones de la infancia sobre mis supuestos fracasos como madre. «Emily nos dice que estás molesta por algún problema de asientos de la boda», comenzó Julia, con un tono que sugería que estábamos discutiendo mi reacción al mal tiempo en lugar de mi deliberada supresión de la boda de mi nieta. «¿Algún problema?», repetí lentamente. «Sí, y aunque entiendo que podrías haberte sentido ignorada, la forma en que has estado manejando esto es completamente inapropiada. Ignorar las llamadas telefónicas, negarte a ver a tu propio esposo, llenar la cabeza de Emily con historias dramáticas sobre ser excluida. Es manipulador, mamá. Manipuladora». A la mujer a la que le habían mentido, borrado y olvidado, la acusaban de manipulación por negarse a fingir que no había pasado. «¿Qué historia le conté a Emily que fuera dramática?», pregunté. Julia miró a Emily, que estaba mirando al suelo. «Le dijiste que estuviste en la boda cuando específicamente le expliqué que no podías asistir debido a tu salud. La estás confundiendo, haciéndola sentir culpable por algo que estaba completamente fuera de su control». «Estuve en la boda», dije simplemente. «No, mamá, no estuviste. Me llamaste el viernes por la noche y dijiste que te sentías demasiado cansada para venir. Hablamos de cómo los grandes eventos se estaban volviendo difíciles para ti, de cómo tal vez era mejor si te quedabas en casa y descansabas». La mentira era tan audaz, tan confiadamente pronunciada, que por un momento casi dudé de mi propia memoria. ¿Hubo una llamada telefónica? ¿Dije esas cosas? ¿Era posible que mi mente de 73 años me estuviera jugando una mala pasada? Pero entonces recordé el mensaje de texto de Mike, aún guardado en mi teléfono. El amigo de la universidad de Emily, a quien le habían asignado sentarse a mi lado. La evidencia física de que alguien había notado mi asiento vacío, que, de hecho, me habían esperado, que, de hecho, había estado presente, que, de hecho, había sido olvidada. «Emily», dije en voz baja, «¿le podrías pedir a tu amigo Mike que se una a nosotros? ¿El que me envió un mensaje de texto durante la recepción?» Emily levantó la cabeza de golpe. «¿Mike Chen? ¿Por qué?» «Porque se suponía que se sentaría a mi lado en la cena. Porque notó cuando mi asiento estaba vacío. Porque puede confirmar que yo estuve allí». Roberto habló por primera vez, con la voz que tenía la autoridad que había ejercido en los tribunales durante 40 años. «Elena, esto se está saliendo de control. Te estás avergonzando. El día de la boda de Emily fue perfecto, y ahora estás tratando de reescribir la historia porque tus sentimientos se sintieron heridos». «Mis sentimientos se sintieron heridos», repetí,
saboreando las palabras como medicina amarga. Mis sentimientos se sintieron heridos porque no fui invitada a la boda de mi nieta. «¿Fuiste invitada?» La voz de Julia subió casi a un grito. «Dios, mamá, ¿por qué eres tan difícil?» Así que hubo confusión con los asientos. ¿Y qué? Estas cosas pasan. Podrías haberlo manejado con elegancia en lugar de hacerlo todo sobre ti. Haciéndolo todo sobre mí. Quedarme callada detrás de un pilar mientras mi nieta se casaba era hacerlo todo sobre mí. Irme cuando descubrí que me habían borrado de la celebración era un comportamiento egoísta que reflejaba mal mi carácter. «Julia», dije, con la voz más firme de lo que sentía, «llama al Hotel Four Seasons. Pregúntales sobre el plano de asientos para la recepción de Emily. Pregúntales si Elena Martínez estaba en la lista de invitados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos estudió sus zapatos. La mandíbula de Roberto se tensó. El rostro de Julia pasó por una serie de expresiones antes de asentarse en la ira desafiante. «No necesito llamar a nadie. Sé lo que pasó». «Entonces dime qué pasó». Otro silencio, más largo esta vez. Emily se había movido hacia la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros temblorosos por las lágrimas contenidas. Cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro estaba surcado de rímel y algo que parecía dolor. «Llamé al hotel ayer», dijo en voz baja. «Después de hablar con la abuela Elena, les pedí que me enviaran la lista final de invitados, el plano de asientos real que usaron». El rostro de Julia se puso blanco. «La abuela Elena no estaba en ella», continuó Emily, con la voz quebrada. «Pero la tía Laura sí. En la mesa 5, la mesa de la familia extendida. La abuela Elena nunca estuvo en la lista en absoluto». La admisión flotó en el aire como una confesión de asesinato. Roberto se aclaró la garganta. El sonido áspero en el repentino silencio. Marcos se frotó la cara con ambas manos. Julia miró a Emily como si su hija hubiera cometido un acto de traición imperdonable. «Emily», dijo Julia con cuidado, «no entiendes las complejidades». «¿Qué complejidades?» La voz de Emily estaba ganando fuerza, alimentada por la ira justa. «¿Qué es complejo acerca de asegurarme de que mi abuela tenga un asiento en mi boda? ¿Qué es complejo acerca de no mentirme sobre por qué no estaba allí? Tu abuela ha sido difícil durante años», dijo Roberto, con los instintos de abogado entrando en acción mientras intentaba construir una defensa para lo indefendible, siempre exigiendo atención, siempre haciéndose el centro del drama. «Pensamos que sería más fácil para todos si me borraste», terminé en voz baja. Las palabras parecieron resonar en mi pequeña sala de estar, rebotando en las paredes forradas con fotografías de las personas que acababan de admitir que me habían excluido deliberadamente de la celebración familiar más importante en años. «Pensamos», dijo Julia, con la voz más pequeña ahora, menos segura, «que sería menos estresante para todos. Has estado tan sensible últimamente, tan rápida para ofenderte. No queríamos ningún drama en el día especial de Emily. Así que crearon drama mintiéndome y excluyéndome. No te excluimos. Simplemente manejamos la situación. Manejamos la situación. Había sido gestionada como un problema a resolver, una complicación a minimizar, un inconveniente a manejar con la menor interrupción posible para la comodidad de todos los demás. Caminé hacia mi cocina y regresé con una carpeta manila que contenía los documentos bancarios de mi cita de la mañana. Los puse sobre la mesa de centro donde todos pudieran verlos. «Fui al banco hoy», dije con calma. «¿Sabían que en los últimos 2 años Roberto ha transferido casi $30,000 de nuestras cuentas conjuntas a cuentas de inversión que solo tienen su nombre?» El rostro de Roberto se puso rojo. «Ese es mi dinero. Dinero que gané. Dinero que ganamos, dinero que aporté de mis salarios, mi seguro social, la herencia de mi madre, dinero que moviste sin decírmelo, tal como dejaste de prestarme atención sin explicación». Me volví hacia Julia. «¿Sabías que tu padre abrió una cuenta de jubilación en Florida el año pasado? ¿Una cuenta que financiaría una vida cómoda para una persona, no para 2? Los ojos de Julia se movieron entre mí y Roberto, la confusión y la creciente comprensión luchando en su rostro. «Has estado planeando dejarme», continué,
con la voz fortaleciéndose con cada palabra, no solo excluyéndome de los eventos familiares, sino en realidad sacándome de tu vida por completo, moviendo nuestro dinero, haciendo planes que no me incluyen, tratándome como una carga que estás ansioso por deshacerte de ella. Elena, comenzó Roberto. No. La palabra salió con más fuerza de lo que pretendía, lo suficientemente aguda como para cortar 49 años de disculpas por ocupar espacio. He terminado. He terminado de ser gestionada y excluida y mentida y tratada como un inconveniente. He terminado de pagar mi propia borradura. Metí la mano en la carpeta y saqué otro documento. La revocación del poder notarial que mi abogada había preparado esa tarde. Esto revoca tu acceso a mis cheques del Seguro Social, a mi pensión y a cualquier herencia futura. Esto. Saqué otro papel. Inicia el proceso de eliminación de mi nombre de la escritura de la casa y de todas las cuentas financieras conjuntas. ¿Quieres planificar una vida sin mí? Felicidades. También puedes financiarla sin mí. El silencio que siguió se sintió diferente a los anteriores. Esto no era conmoción, ni incomodidad, ni la lucha por mantener una ficción. Este fue el reconocimiento de que el equilibrio de poder en la habitación había cambiado fundamentalmente. Emily estaba llorando abiertamente ahora, pero no eran lágrimas de confusión ni de frustración. Parecían lágrimas de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, esperando que alguien dijera la verdad sobre lo que estaba sucediendo en nuestra familia. «Mamá», dijo Julia, con la voz apenas un susurro, «no puedes hablar en serio. Nunca he hablado en serio sobre nada en mi vida». Roberto se puso de pie, con su rostro pasando por emociones que no había visto en él en décadas. «No puedes mantenerte sola, Elena. Nos necesitas». «Me he estado manteniendo sola durante años mientras financiaba tus planes de jubilación y tu cómodo estilo de vida. Estaré bien. Era una mentira, y todos lo sabíamos. A los 73 años, con ingresos mínimos y sin ahorros significativos a mi nombre, probablemente no estaría bien, pero por primera vez en mi vida adulta, estaba eligiendo la incertidumbre sobre la certeza de que sería tratada con desprecio. Y si quieres una relación conmigo en el futuro», continué, mirando directamente a Emily, «será porque la quieres, no porque te sientas obligada a gestionarme o a incluirme por culpa». Emily asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí la quiero, abuela Elena. Quiero saber quién eres realmente, no quién dice todo el mundo que eres». Por primera vez en una semana, sonreí. Una sonrisa de verdad. No la expresión educada que había perfeccionado durante décadas acomodando la comodidad de otras personas a expensas de mi propia dignidad. «Entonces empezaremos por ahí», dije. 3 semanas después de la confrontación, hice algo que no había hecho en 51 años. Me compré flores. No para una ocasión especial, no porque alguien hubiera muerto, ascendido o se hubiera graduado. Simplemente porque quería que mi pequeño apartamento oliera a rosas un martes por la mañana en octubre. La florista, una joven con los dedos manchados de pintura y ojos amables, me ayudó a elegir rosas blancas mezcladas con nube, la misma combinación que Emily había llevado en su boda, pero esta vez elegida para mi placer en lugar del día perfecto de otra persona. «Son hermosas», dijo mientras las envolvía en papel marrón atadas con hilo de cáñamo. «¿Ocasión especial?» «Sí», dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mi voz. «La más especial. Me estoy celebrando a mí misma». Ella sonrió como si entendiera algo importante sobre esa declaración, y llevé mis flores a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en décadas. El apartamento se veía diferente con flores frescas en la mesa de la cocina, más brillante, de alguna manera, más vivo, como un espacio donde alguien realmente vivía en lugar de simplemente existir. Me encontré tarareando mientras las arreglaba en el florero de cristal de mi madre, el que había guardado envuelto en papel de seda durante 20 años, guardándolo para una compañía que nunca llegaba. Mi teléfono había estado inusualmente tranquilo desde la confrontación. Roberto se había mudado el día después de nuestra reunión, empacando su ropa con la sombría eficiencia de alguien que ejecuta un plan largamente retrasado. No había dicho casi nada durante el proceso,
y yo no ofrecí ninguna ayuda. Sentada en la mesa de mi cocina bebiendo café de mi buena porcelana, mientras él llevaba cajas a su auto, Julia no había llamado en absoluto. Sospechaba que todavía estaba procesando la revelación de que su cuidadosa gestión de la dinámica familiar había sido expuesta como una crueldad calculada. O quizás simplemente se sintió aliviada de ser liberada de la carga de pretender querer una relación con la madre a la que claramente había superado. Pero Emily había llamado cada pocos días, conversaciones tentativas que parecían dos extraños aprendiendo a conocerse. Hizo preguntas que no estaba acostumbrada a que me hicieran. ¿Qué me gustaba leer? ¿Qué tipo de música me hacía feliz? ¿Qué sueños había dejado de lado cuando me casé tan joven? Las preguntas revelaron lo poco que mi familia sabía de mí como persona en lugar de una función. Durante 50 años había sido esposa, madre, abuela, roles definidos por lo que podía proporcionar en lugar de por quién era. Ahora, por primera vez desde que tenía 23 años, era simplemente Elena, y estaba descubriendo que Elena era más interesante de lo que recordaba. Había olvidado que me encantaban los misterios, no los acogedores con gatos y pueblos pequeños, sino los complejos thrillers psicológicos que requerían atención e inteligencia para desentrañar. Dejé de leerlos cuando Roberto se quejó de que mi nariz siempre estaba en un libro, cuando quería ver la televisión o discutir su día en la oficina. Los redescubrí ahora, sacando montones de la biblioteca donde había trabajado durante tantos años. La señora Castillo, la jefa de bibliotecaria, pareció encantada de verme en mi nuevo papel como clienta en lugar de empleada. «Elena, qué maravilloso verte explorando nuestra sección de ficción», dijo una tarde mientras hojeaba los estantes de misterio. «Siempre sospeché que tenías un gusto excelente por los libros». «Estoy recordando lo que solía disfrutar», le dije, antes de que me olvidara de prestar atención a mis propias preferencias. Asintió con la comprensión de una mujer que probablemente había hecho descubrimientos similares en su propia vida. El mejor momento para recordar es ahora mismo. También recordé que me encantaban los museos. No las visitas familiares obligatorias a las exposiciones para niños, sino los paseos lentos y solitarios por las galerías donde podía estar frente a las pinturas hasta que sus secretos se revelaran. El Museo Nacional de Arte se convirtió en mi santuario, sus tranquilos pasillos llenos de gente que entendía que la belleza requería tiempo y atención para apreciarse plenamente. Pasé tardes enteras allí, sentada en bancos frente a pinturas que hablaban de algo profundo en mi interior. Los nenúfares de Monet me recordaron el estanque detrás de la casa de mi infancia, donde solía sentarme con mi bloc de dibujo tratando de capturar la forma en que la luz jugaba en el agua. Una vez fui buena dibujando, antes de que el arte se convirtiera en un lujo poco práctico que no podía permitirme perseguir. Por impulso, me detuve en una tienda de artículos de arte y compré un pequeño bloc de dibujo y un juego de lápices. La dependienta, una adolescente con mechones morados en el cabello, registró mi compra con el entusiasmo de alguien que creía en la importancia de la expresión creativa. ¿Empezando o recomenzando?, preguntó. «Recomenzando», dije. Después de una muy larga pausa. «La mejor clase», dijo con una sonrisa. «Tus manos recuerdan más de lo que crees que lo harán». Tenía razón. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina con mi nuevo bloc de dibujo, mis dedos encontraron el camino alrededor del lápiz con sorprendente facilidad. Dibujé las rosas en su florero de cristal, capturando no solo su forma, sino la forma en que la luz de la tarde hacía que sus pétalos parecieran brillar desde adentro. No era un trabajo magistral, pero era mío, creado por mí, para mí, porque quería que algo hermoso existiera en el mundo. Emily me encontró bocetando cuando vino a una de nuestras visitas de los martes, una nueva tradición que habíamos establecido donde ella traía la cena para llevar, y hablábamos como las amigas que nunca tuvimos la oportunidad de ser. «Abuela Elena, es hermoso», exclamó, mirando por encima de mi hombro el dibujo. «No tenía idea de que pudieras dibujar». «Yo tampoco, ya», admití. «Solía hacerlo cuando era joven. Antes hice un gesto vago, abarcando todos los años en que las necesidades de otras personas habían tenido prioridad sobre mis propios intereses. «Antes de que te casaras», dijo Emily en voz baja,
antes de que olvidara que existía separada de los requisitos de todos los demás. Emily se sentó frente a mí, estudiando mi rostro con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas. ¿Qué más olvidaste? La pregunta abrió algo dentro de mí, una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Quería viajar, dije lentamente. No a lugares exóticos, nada caro, solo lugares diferentes. Quería ver el océano desde algún lugar que no fueran postales. Quería caminar por un bosque de verdad, no solo por los parques de la Ciudad de México. Quería comer comida que nunca había probado, escuchar acentos que nunca había escuchado, ver cómo otras personas vivían sus vidas. Entonces, ¿por qué no lo haces? La simple pregunta contenía una revolución. ¿Por qué no lo hacía? Tenía unos ingresos modestos de mi seguro social y mi pensión. No tenía a nadie que dependiera de mí para el cuidado diario ni para el apoyo financiero. No tenía el horario de un esposo que acomodar, ni obligaciones familiares que no pudieran sobrevivir a mi ausencia temporal. Por primera vez en mi vida adulta, era libre de querer cosas solo para mí. Tal vez lo haga, dije. Ese fin de semana, entré en una agencia de viajes. Una agencia de viajes real y física, dirigida por una mujer que entendía que algunas personas preferían la asistencia humana a la investigación en Internet. Le dije que quería ver el océano, y extendió los folletos por su escritorio como cartas de tarot que revelaban posibles futuros. ¿Presupuesto? Preguntó prácticamente. Modesto pero no desesperado, dije. Una frase que parecía una descripción precisa de mi nueva realidad financiera. Acordamos un viaje de 5 días a Maine en noviembre, tarifas de temporada baja para alojamientos cerca de Bar Harbor, donde podría caminar por playas rocosas y comer langosta directamente del océano, y respirar aire que nunca había sido filtrado a través de los edificios de la ciudad. Te encantará, me aseguró mientras firmaba los documentos con manos que temblaban ligeramente de emoción y terror. Hay algo en el océano que pone todo en perspectiva. Esperaba que tuviera razón. Esperaba que estar al lado de algo tan vasto y poderoso como el Atlántico me ayudara a comprender la magnitud de los cambios que estaba haciendo en mi vida. La noche antes de que estuviera programada para partir hacia Maine, Emily llamó con una emoción que burbujeaba por la línea telefónica como champán. «Abuela Elena, tengo noticias», dijo. «Ricardo y yo hablamos, y queremos hacer algo. Queremos hacer una recepción de verdad, para ti». Mi corazón se detuvo. «Emily, eso no es necesario». «Sí, lo es. Queremos celebrar nuestro matrimonio con las personas que más nos importan. Y tú eres la que más importa. Me ayudaste a criar, pagaste mi educación, has estado en cada momento importante de mi vida. Quiero fotos de ti en nuestra celebración. Te quiero en el centro de todo, no escondida detrás de pilares». Estuve callada tanto tiempo que Emily preguntó si todavía estaba allí. «Estoy aquí», dije finalmente. «Solo no sé qué decir». «Di que sí. Di que nos dejarás organizarte una fiesta donde seas la invitada de honor. Di que me dejarás presentar a la familia de Ricardo como la abuela que me enseñó cómo es el amor. Di que bailarás conmigo de la forma en que debería haber bailado contigo en mi boda». A través de lágrimas que no intenté ocultar, dije que sí. «Pero Emily», añadí, «tengo una condición. Lo que quieras. Quiero que sea después de mi viaje a Maine. Quiero regresar del océano con historias que contarte. Quiero regresar como la mujer en la que me estoy convirtiendo. No la mujer que solía ser». La risa de Emily fue pura alegría. No puedo esperar a conocerla. Después de que colgamos, me senté en mi apartamento rodeada de la evidencia de mi nueva vida. Flores frescas elegidas para mi propio placer, novelas de misterio apiladas en mi mesa de centro, materiales de arte esparcidos por mi mesa de la cocina, confirmaciones de viaje fijadas en mi refrigerador. Por primera vez en 50 años, estaba viviendo una vida que me pertenecía por completo, y estaba descubriendo que era muy buena compañía. De pie en los acantilados del Parque Nacional de Acadia, observando las olas chocar contra las rocas que habían presenciado 10.000 tormentas antes que la mía, entendí algo fundamental sobre mí misma que me había llevado 73 años descubrir. No estaba destinada a ser pequeña. El océano se extendía interminablemente ante mí,
indiferente al drama humano, pero de alguna manera compasivo en su inmensidad. El aire salado llenó mis pulmones, y por primera vez en décadas, respiré profundamente sin el peso de las expectativas de otra persona presionando contra mi pecho. Yo era solo Elena, de pie al borde de Estados Unidos, perteneciente por completo a mí misma. Había pasado 5 días en Maine caminando por las playas al amanecer, comiendo rollos de langosta para el almuerzo y dibujando paisajes marinos en mi pequeño cuaderno, mientras otros turistas se apresuraban hacia su próxima actividad programada. Me movía lentamente, deliberadamente, como alguien que finalmente había aprendido que su tiempo le pertenecía. En mi última noche, me senté en una vieja silla Adirondack, fuera de mi casa de huéspedes, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos de rosa y oro que ningún artista podría replicar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. «No puedo esperar a verte mañana, abuela Elena. Espero que Maine te haya dado todo lo que buscabas». Escribí lentamente con mis dedos artríticos. Me dio algo mejor. Me dio a mí misma. El vuelo a casa se sintió diferente al viaje ansioso de 5 días antes. Regresaba a la Ciudad de México como alguien nuevo, no la mujer que había sido borrada de la boda de su nieta, sino la mujer que había elegido su propia resurrección. Emily me recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida a casa, viajera del océano», con su cuidadosa letra. Ella también se veía diferente, de alguna manera, más segura, como si verme reclamar mi independencia le hubiera dado permiso para erguirse más en su propia vida. «¿Te ves?», comenzó. Luego se detuvo, estudiando mi rostro con asombro. «¿Diferente?», sugerí. «Libre», dijo en voz baja. «Te ves libre». Condujimos por la Ciudad de México mientras le contaba sobre Maine, el guardián del faro que había compartido historias sobre tormentas que revelaban el verdadero carácter de una persona. La anciana de la tienda de artículos de arte que me había animado a seguir dibujando porque el mundo necesita más belleza hecha por manos que han vivido. La joven pareja que me había pedido que les tomara una foto al atardecer, y luego insistió en tomarme una a mí, diciendo que parecía alguien con historias interesantes que contar. «¿Las tienes?», preguntó Emily. «¿Historias interesantes?». «Estoy empezando a tenerlas», dije. La recepción que Emily y Ricardo habían planeado no se parecía en nada a su boda. En lugar del elegante salón de baile del Hotel Four Seasons, habían reservado el salón comunitario de mi biblioteca del barrio, el lugar donde había trabajado durante tantos años, donde la señora Castillo me había dado la bienvenida no como ex empleada, sino como valiosa clienta y amiga. En lugar de 200 invitados, había quizás 30 personas. Los amigos más cercanos de Emily, la familia inmediata de Ricardo, algunos vecinos que me conocían desde hacía años, pero nunca se les había invitado a conocerme como persona en lugar de como función. Mike Chen estaba allí, el joven cuyo mensaje de texto había confirmado mi existencia el día de la boda de Emily. Se me acercó con tímido entusiasmo. «Señora Martínez, me alegro mucho de conocerla por fin adecuadamente. Emily habla de usted constantemente, de su arte, de su viaje a Maine, de su sabiduría para empezar de nuevo a cualquier edad. Sabiduría sobre empezar de nuevo. A los 73 años, me había convertido en el ejemplo de coraje de alguien en lugar de en la carga de alguien a gestionar. Las decoraciones eran sencillas pero significativas, rosas blancas y nube, como las flores que me había comprado, dispuestas en frascos de vidrio en mesas cubiertas con manteles blancos. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las fotografías. Docenas de fotos que Emily había recogido a lo largo de mi vida, expuestas en caballetes por toda la sala como una galería de arte dedicada a una vida que finalmente se celebraba. Estaba yo a los 23 años el día de mi boda, con el rostro radiante de esperanza y posibilidades. Yo, sosteniendo a Julia recién nacida, con el agotamiento y el amor compitiendo en mi expresión. Yo, enseñándole a Emily de 5 años a andar en bicicleta, riéndonos las dos de algo que no podía recordar, pero que podía sentir en la fotografía. Yo, en la graduación universitaria de Julia, orgullosa e invisible en el fondo del logro de otra persona, pero también había fotos nuevas.
Yo, bocetando en mi apartamento, concentrada en mi arte con el enfoque de alguien que había redescubierto la pasión. Yo, en el aeropuerto antes de mi viaje a Maine, nerviosa pero decidida. Y una que me hizo llorar. Una selfie que Emily se había tomado de nosotras durante una de nuestras cenas de los martes, las dos riéndonos de algo ridículo, pareciéndonos las amigas que nos habíamos convertido. ¡Discurso!, gritó alguien cuando Emily me guió hacia el frente de la sala. ¡Discurso! Nunca había dado un discurso en mi vida. Durante 73 años, había sido la mujer que escuchaba las palabras de otras personas, que aplaudía los logros de otras personas, que se aseguraba de que otras personas se sintieran escuchadas y valoradas. La idea de estar de pie frente a una sala de personas que querían escuchar lo que tenía que decir me pareció surrealista, pero me encontré dando un paso adelante, con las manos firmes, la voz clara. Hace 6 meses, comencé. Estuve invisible en la boda de mi nieta, olvidada detrás de un pilar, observando la celebración de un amor que había ayudado a nutrir, pero que de alguna manera no merecía presenciar. La sala estaba absolutamente en silencio. Pensé que ese momento era el final de algo, la prueba final de que me había vuelto irrelevante para las personas que más amaba. Pero al estar aquí esta noche, rodeada de personas que me ven no como una carga a gestionar, sino como una persona digna de ser celebrada, me doy cuenta de que ese momento fue en realidad un comienzo. Miré a Emily, cuyos ojos brillaban de lágrimas. Aprendí que ser borrada de la historia de otra persona no significa que no tengas tu propia historia. Aprendí que ser olvidada por algunas personas no significa que seas olvidable. Aprendí que a los 73 años no es demasiado tarde para convertirte en la persona que siempre estabas destinada a ser. Hice una pausa, pensando en el océano, en las olas que se habían llevado 50 años de creer que era demasiado pequeña para importar. Fui a Maine la semana pasada y estuve junto al océano Atlántico por primera vez en mi vida. ¿Saben qué descubrí? El océano no se disculpa por ser vasto. Las olas no se encogen para que la costa sea más cómoda. Simplemente son poderosas y hermosas e innegablemente presentes. Mi voz se hizo más fuerte. Pasé 50 años tratando de ser más pequeña, más silenciosa, más conveniente para otras personas. Me hice olvidable y luego me pregunté por qué me habían olvidado. Pero esta noche, en esta sala llena de gente que optó por celebrar a alguien que apenas conocían hace 6 meses, entiendo algo importante. Enseñamos a la gente a tratarnos por la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Miré alrededor de la sala a rostros que estaban prestando atención, realmente escuchando, tratando mis palabras como si importaran. Durante 73 años, me traté a mí misma como si fuera opcional. Esta noche, rodeada de todos ustedes, estoy aprendiendo lo que se siente al ser esencial, no por lo que puedo hacer por los demás, sino por lo que soy. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego se convirtieron en algo que se sintió como validación, como reconocimiento, como el sonido de ser realmente vista. Más tarde, después de que habíamos comido pastel y bailado con música de mi época que se reproducía a través del teléfono de Emily, después de que Ricardo me dijo que era la abuela más genial que había conocido, y Mike me preguntó si le enseñaría a dibujar, después de que vecinos que conocía desde hacía décadas me habían dicho que nunca se habían dado cuenta de lo interesante que era, y si me gustaría unirme a su club de lectura, me encontré sola con Emily en la sección infantil de la biblioteca. «Gracias», dije simplemente. «¿Por qué?» «Por verme, por negarte a dejarme desaparecer, por mostrarme que ser amada y ser utilizada no son la misma cosa». Emily me abrazó entonces. El tipo de abrazo feroz que dice todo lo que las palabras no pueden capturar. «Abuela Elena», susurró, «necesito decirte algo. En mi boda, cuando no pude encontrarte durante la recepción, sentí que algo faltaba. No alguien, algo. Como si el corazón de la celebración no estuviera allí». Se apartó para mirarme. No entendía entonces que el corazón eras tú. Siempre fuiste el corazón de nuestra familia. Simplemente olvidamos hacerte un hueco para que latieras. 3 meses después, recibí una visita inesperada. Julia se paró en mi puerta un jueves por la noche,
sosteniendo un ramo de rosas blancas, y con una expresión que no había visto desde que era una niña, pillada en una mentira, que finalmente estaba lista para confesar. «Mamá», dijo en voz baja, «he estado pensando en lo que pasó, en lo que hice, en quién me convertí cuando decidí que eras más fácil de gestionar que de amar. La invité a pasar, preparé té, y escuché cómo mi hija intentaba encontrar palabras para una vida de darme por sentada. Me dije a mí misma que te estaba protegiendo», dijo, «de la decepción, de sentirme excluida, del estrés de los grandes eventos. Pero en realidad me estaba protegiendo de tener que hacerte un hueco en una vida que se sentía demasiado ocupada para madres que necesitaban atención. Estaba llorando ahora, el tipo de lágrimas que provienen de la excavación de la vergüenza enterrada. Te borré porque era más fácil que incluirte. Te gestioné porque era más simple que amarte. Y lo siento, mamá. Lo siento mucho, mucho. Las disculpas no pueden deshacer décadas de daño, pero pueden despejar el terreno para que algo nuevo crezca. Julia y yo probablemente nunca tendremos la relación con la que una vez soñé, pero estamos aprendiendo a tener la relación que es posible entre dos mujeres que finalmente están siendo honestas sobre quiénes son. Roberto solicitó el divorcio 6 meses después de que regresé de Maine. Los documentos llegaron con una nota. «Espero que encuentres lo que buscas, Elena», le respondí. «Ya lo he hecho. Emily me llama todos los martes. No porque necesite nada, sino porque quiere saber sobre mi semana. Los libros que leo, los bocetos que hago, las pequeñas aventuras que estoy creando en una vida que finalmente me pertenece por completo». La semana pasada, me preguntó si quería planificar un viaje juntas. Solo nosotras dos. A algún lugar donde ninguna de las dos hubiera estado nunca. «¿A dónde deberíamos ir?», preguntó. «A algún lugar hermoso», dije. «A algún lugar donde podamos ser nosotras mismas sin tener que pedir disculpas por ocupar espacio». Entonces, ¿a cualquier lugar? «Exacto», dije. Y ambas reímos. El sonido recorriendo la línea telefónica como una promesa de todas las aventuras que aún esperan a las mujeres lo suficientemente valientes como para reclamarlas. Tengo 74 años ahora, y apenas estoy empezando. Hoy quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida? ¿Alguna vez han sido la persona que lo da todo y de alguna manera termina sin nada? ¿Alguna vez se han preguntado si han estado tan ocupadas haciendo que todos los demás se sientan cómodos que olvidaron importar? Háganmelo saber en los comentarios. Su historia importa. Su voz importa. Ustedes importan. Y si esta historia tocó su corazón, por favor, denle a este video un me gusta y suscríbanse a este canal, porque quizás, solo quizás, alguien más necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para dejar de ser opcional en su propia vida.